testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que se encuentra en 1 de Juan 5, 9, versículos 9 y 10. Amigo mío, la apostasía omega ya está en la iglesia desde hace muchos años. Y la mayoría del profeso pueblo de Dios ni siquiera se ha dado cuenta de que la apostasía omega ya está en el seno de la iglesia. Siguen esperando a que esta apostasía llegue a la iglesia. Creen que la apostasía omega tiene que ver con la promulgación de la ley dominical y cómo ésta va a ser aceptada por la iglesia, pero esto es rotundamente falso. La apostasía omega, amigo, es la aceptación de la falsa doctrina de la Trinidad en la iglesia adventista del séptimo día. Amigo mío, en verdad, amigo, yo quisiera hacerte un recuento de qué es lo que pasaría si la apostasía omega ingresaba en la iglesia adventista. Esta era una profecía condicional. Si el pueblo de Dios estaba dispuesto a seguir estudiando y a seguir permaneciendo en la plataforma que él había levantado mediante sus pioneros, mediante Elena de White y mediante los dos hombres, Wagner y Jones, entonces la apostasía omega y la alfa, mucho menos, jamás hubiesen entrado en el seno de la iglesia. Pero esta era una profecía condicional. Elena de White escribió al respecto de qué pasaría si ingresaba la apostasía omega dentro de la iglesia. En Mensajes Selectos, tomo 1, en la página 268 y 269, tú puedes leer lo siguiente. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de este sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría un poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó, a Cristo. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Este era el final profetizado sobre la iglesia adventista cuando la ley dominical sea declarada, amigo. Sigue leyendo allí en Mensajes Selectos. ¿Quién tiene autoridad para comenzar un movimiento tal? Tenemos nuestras Biblias, tenemos nuestra experiencia testificada por la operación milagrosa del Espíritu Santo. Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía con esa verdad? ¿Qué influencia es la que induciría a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y numerosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra acompañada de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado construyendo durante los últimos 50 años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? Debo obedecer la orden, hazle frente. Esa orden, hermano, va directamente para ti. Hazle frente. Si tú estás viendo que en la iglesia adventista se está adorando a un Dios falso, a una trinidad satánica, hazle frente a ese problema si amas realmente a Dios.
Analicemos esa tremenda profecía que el pueblo adventista hoy en día sigue esperando que aparezca. Pero ¿cuándo va a aparecer? Si aún estuviese la apostasía omega, ¿cuándo iba a venir? Si las señales de que Cristo viene pronto se están cumpliendo ya. Los terremotos están aconteciendo cada día con más fuerza y más seguido. El hambre, la destrucción, todas las cosas se están cumpliendo ya. Y este mensaje verdadero que una vez fue predicado en 1888 y que también estaban pasando cosas y que señalaba que Cristo iba a venir pronto, también ha sido despreciado por los mismos hermanos de la iglesia adventista hoy en día. ¿Tú eres uno de ellos, hermano? Espero en Dios que no, amigo mío. Analicemos esta tremenda profecía condicional y su cumplimiento. Te lo voy a poner en la pantalla para que tú la vayas leyendo, hermano. El enemigo, punto número 1. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Eso fue lo que escribió Elena de White. Vamos a ver qué es lo que ha pasado en la iglesia en cumplimiento de esta profecía. Apenas murió Elena White, en el seno de la conferencia general se comenzó a debatir sobre la necesidad de una reorganización para hacer más efectivo el mensaje adventista al mundo, para poder llegar a más personas, para que reconozcan a la iglesia como cristiana con fines ecuménicos y para parecernos más a los demás cristianos, y que teníamos que abandonar, cambiar o reformar ciertas doctrinas que nos catalogaban como secta anticristiana. Así nos había dicho Satanás que éramos nosotros como iglesia, éramos una secta, pero hoy en día nos conocen como iglesia. ¿Será que vamos bien? Medítalo. Se debía abandonar la creencia de que Cristo era el Hijo real, nacido y engendrado del Padre, y se tenía que aceptar y enseñar la doctrina de la Trinidad en su lugar. También debíamos renunciar a la doctrina de que Cristo tomó la humanidad pecadora y caída sobre sí mismo, y debíamos reemplazarla con la doctrina de que Cristo tomó la naturaleza perfecta e impecable de Adán antes de la entrada del pecado. Estas dos doctrinas contrarias a la iglesia adventista, tal como Cristo la levantó, fueron introducidas a partir del año de 1931, afirmadas en el año de 1946 y confirmadas en el año de 1980. Te repito, todos estos documentos en el que podrás comprobar todo esto que te digo, lo podrás encontrar en nuestras páginas en internet. Punto número 2 que decía la profecía en el escrito de Elena de White. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Por supuesto que era una profecía condicional y si se efectuaba, estos serían los resultados, dice. Punto número 3. Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Esto escribió Elena de White. Vamos a ver su cumplimiento hoy en día. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Sin lugar a dudas, fueron descartados los principios de verdad que Dios había dado a los pioneros y nuestra religión fue cambiada. Y exactamente como Dios lo había predicho, los principios que sostuvieron los pioneros hoy son considerados como error y herejía por la iglesia adventista actual. Punto número 4, amigo. Se establecería una nueva organización. Esto es lo que escribió Elena de White y vamos a ver el cumplimiento de esta profecía. La conferencia general y la iglesia adventista fue completamente reestructurada y se convirtió en corporación según el registro número 1177-185. Una corporación con bienes no religiosos como lo son escuelas, imprentas, librerías, fábricas de alimentos, supermercados, agencias de seguros, hospitales, gimnasios y también propiedades para uso religioso, que son las iglesias. Se usa el diezmo para pagar sueldos a abogados no adventistas, mismo grupo de abogados que usa la iglesia católica. Punto número 5. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual.
Yo me pregunto, amigo mío, en este punto número 5,